porque hay personas acá conocidas y bueno, todos profesionales, amigos. Mi saludo al jurado, excelente, de verdad, equipo capacitado para tal fin. Mi ponencia referente a la propuesta doctoral se titula Investigación penal, perspectivas fenomenológicas en el contexto de la privación de libertad en materia de retención de vehículos automotores. Es un tema de verdad que he guardado relación con él desde todas mis labores y bueno, lleva mucho amor y cariño para ponerlo en práctica a futuro. Mi nombre como autor es el Orozco Murillo, como facilitadora la autora Eloína Gámez. Esta introducción, nosotros como ciudadanos gozamos de una serie de derechos, ¿verdad? Establecidos en nuestra Constitución. Tenemos derecho a la libertad, derecho a libre tránsito. La Constitución, ¿verdad?, nos consagra todo ese tipo de derechos que deben de ser ejecutados. Y también existe ese nivel jerárquico y ponemos por ejemplo, la pirámide kelseniana, que es esa estructuración y organización de las leyes en cuanto a su jerarquía. Aunado a eso, nuestra Constitución, como supremacía de la norma, en su artículo número 7, nos establece que ninguna ley puede estar por encima de ella. Y nuestra legislación venezolana, en materia penal relacionada al texto en estudio, sitúa la ley especial de auto y robo de vehículo automotor, ya que es el flagelo relacionado con este título. Cuando nos vamos a un acercamiento a la realidad objeto de estudio, primero, este estudio se centra en la ciudad de Caracas, donde directamente en el organismo de investigación penal como auxiliar, en este punto cito al 6CPC, la División Nacional contra Hurto y Robo de Vehículos Automotor. ¿Por qué? Porque ellos son el órgano de investigación penal auxiliar como tal. Ahora, ¿qué nos manifiestan los versionantes consultados? Ellos nos manifiestan lo siguiente, que este tipo de organismos, ¿verdad?, cometen ciertas irregularidades, incluso hasta algunas privaciones, ¿verdad?, no ajustadas a derecho, tanto en cuanto a la libertad de la persona como a la retención no ajustada de acuerdo a la norma de los vehículos objeto de estudio por una u otra circunstancia. Estos procedimientos deberían ser consultados, ¿verdad?, con personas capacitadas para tal fin, de manera que cuando sean ejecutados no le ocasionen un daño como tal a esa persona. Eso es lo que nos manifiestan los versionantes consultados. Concatenadamente, en el artículo 116 del COP le establece a los funcionarios como en cuanto al deber de información, que ellos contan de 12 horas para informar de la acción ejercida cuando se presume la comisión de un hecho punible ante el titular de la acción penal. Y hay que tomar en cuenta que hoy en día la mayoría de los funcionarios policiales desconocen lo que es la parte de su actuación. Eso es por una falta de búsqueda en ese conocimiento, tanto jurídico, tanto técnico y también como científico. Intencionalidades investigativas. Uno, develar el sentido que le confieren estos informantes a la privación de libertad en este órgano de investigación penal como auxiliar. El segundo punto, comprender ese significado que otorgan estos informantes en cuanto a esas acciones que cometen el órgano de investigación penal auxiliar. Y como tercer punto, interpretar los significados que otorgan estos informantes que son claves en cuanto a las privaciones de libertad ejercidas por este órgano de investigación penal auxiliar. Y como cuarto punto, generar esa perspectiva etimológica a partir de las voces de estos informantes clave en cuanto a esta misma situación que es la privación de libertad por la presunción de alguna irregularidad en vehículos automotores en cuanto a serialización o documentación.
Relevancia de la investigación. 1. Esta línea de investigación del doctorado en Derecho Constitucional, nuestra prestigiosa casa de estudio, tiene como línea esa garantía de los derechos y libertades fundamentales a una persona. Estos derechos debemos defenderlos. Por eso todo lo expuesto y está contenido acá en esta propuesta doctoral es en base a garantizar que se respeten esos derechos en cuanto a la libertad de la persona, en cuanto a ese libre tránsito, que se lleven a cabo de una otra manera, tomando en cuenta toda esta información, ¿verdad?, aportada por estos informantes clave, que es lo que nos dan a llevar a cabo esta actividad. Ese aporte teórico y el aporte en cuanto a la ciencia también nos guarda relación en esa misma defensa de esa garantía de derechos establecidos en nuestra Carta Magna, más que todo en cuanto a la libertad. Porque si hay uno de los derechos que más se deben respetar es el derecho a la libertad como tal, a ese libre tránsito que guarda relación, incluso el mismo derecho contra la propiedad que se relaciona al tema en estudio. Acá cito como fundamento teórico a Dalabrida de 2018 como antecedente de tesis doctoral, la prisión provisional en el ordenamiento procesal brasileño desde la regulación procesal española para optar al título de doctor. Ávila en el 2013 como referente teórico. Hacemos votación también al derecho a la libertad personal en su artículo 44 de nuestra Carta Magna, que es un artículo que, entendido como lo especifica el legislador, ninguna persona puede ser detenida, ¿verdad?, privada de su libertad, sin que se den esos medios suficientes o que sea sorprendido en un estado de flagrancia. Y igual tiene derecho, cosas que esos derechos hoy en día son irrespetados. Y desde ese mismo momento, bueno, la Constitución especifica esa serie de requisitos también que se le debe permitir a esa persona en cuanto a ese derecho, hasta de tener acceso a una llamada telefónica, que a veces los mismos funcionarios quebrantan. En cuanto a otro referente legal, citamos la ley especial en la materia, que es la de hurto y robo de vehículo automotor. En cuanto al hurto y en cuanto al robo, que son dos delitos diferentes, uno genera violencia, como es el caso del robo, y el hurto es lo contrario. Aunado a eso, la ley también nos especifica otro tipo de delitos que guardan relación al tema de estudio, como lo es el desvalijamiento, el aprovechamiento de cosas ponentes del delito, u otros que se tipifique la ley y lo podemos utilizar como agravantes. En cuanto a la metodología, bueno, se aplicó un tipo de investigación totalmente de un enfoque cualitativo, una dimensión intersubjetiva o un paradigma hermenéutico. Lo cita Ramírez en el 2011. Utilizamos también un fenómeno fenomenológico citado por Husserl en el 97 y Gadamer en el 99. Y como informantes clave cito a fiscales del Ministerio Público y a los funcionarios del CICPC. Los funcionarios del CICPC porque son ese órgano de investigación principal, pero son auxiliares. Y es ese órgano que debe nutrirse más en el conocimiento de la materia para que respete, garantice lo establecido en la Constitución y no se le vulneren ese tipo de derechos a los ciudadanos a la hora de que son incursos en alguna presunción de delito por una retención de un vehículo automotor. Y al Ministerio Público en este caso porque es el titular de la acción penal, es el garante de supervisar que estos funcionarios, representantes de ese organismo, hagan el trabajo ajustado a derecho. Como técnica de aprehensión, entrevistas a profundidad, como dice Martín en el 2012, una técnica de análisis e interpretación y una teoría totalmente fundamentada. Antes de concluir con ese pensamiento, de verdad, todo lo que uno ejecute y realiza hay que hacerlo con amor. Y esto que está acá, para mí de verdad es un tema del cual le he puesto mucho empeño, porque es una lucha constante que se vive en la realidad de acuerdo a la información suministrada por esos informantes que son clave, porque ellos son los que dan la certeza y la veracidad de lo que sucede. Entonces, quiero a futuro Dios mediante, que se ejecute, que se ponga en práctica, ya que mientras se tenga esa autoridad para ejecutarla,
hay que aplicarla garantizando así siempre los derechos constitucionales de las personas. Cito a Albert Einstein, donde habla lo siguiente: no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Pero también nos dice nuestra Biblia en el libro de Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como nosotros nos profesionalizamos, hay que tomar en cuenta lo aportado por estos informantes clave para nutrir a esos funcionarios, de acuerdo al proyecto en estudio, de que sean capacitados referente al tema en cuestión, garantizando así los derechos constitucionales de los ciudadanos. Eso es todo. Coloca por favor la inicial la del kit. Deme chancecito. Yo creo que iba a ser complicado hacer eso en esta computadora. Me costó bastante resolver el tema de las diapositivas. Bueno, de mi parte, felicitaciones. Aunque es común en los abogados. Agrátalo un poquitico más, por favor. Sí, bueno, una de mis observaciones va para allá. Aunque es común conseguir en los abogados, es común, no general, hay muchos abogados que no manejan muy bien el discurso, pero tú manejas el discurso con muchísima fluidez y eso es valioso a la hora de compartir una información en cualquier área, pero específicamente en la metodología eso es fundamental. De verdad, mi felicitación. El tema, por supuesto, muy interesante. Y aun cuando, en mi caso, no soy abogado, por supuesto, se identifica uno con los señalamientos que tú haces, porque suelen ocurrir, si no en lo personal, a algunos conocidos muy cercanos. Entonces es valioso, el tema me parece sumamente interesante. Tengo dos observaciones inicialmente. Una es sobre la letra, pero esos son detalles. Procurar que la letra sea un poco más grande. No solamente en mi caso, por ejemplo, yo veo perfectamente bien con los lentes, pero sí es importante porque fíjate que hay algunas láminas, si lo pueden pasar para que se observe. Hay algunas láminas, ve que la letra es muy pequeña, entonces por ejemplo esta, fíjate, los dos bloquecitos de abajo, mira, yo no sé si el profe Rafael Reyes, pero con mucho empeño que coloquemos, y fíjate que sí tenías espacio para que la letra fuese más grande. Eso es importante considerarlo. Y por favor colócame la página la lámina donde tiene las intencionalidades, aquí. Bueno, aquí, fíjate que también hay la letra muy pequeña. Si estuvieses de este lado, Glenn, no veías nada. Pero a la larga, con tu explicación, se comprendieron perfectamente. Una observación ya a nivel metodológico, que no afecta tu trabajo, sencillamente es para que lo consideres a la hora de hacer una nueva presentación. Es muy importante colocar, en primer lugar, la intencionalidad fundamental. ¿Cuál es allí tu intencionalidad fundamental? Te pregunto. Solventar pues esta inquietud. No, en general, porque tú andas buscando un producto. Sí. Tú andas buscando presentar una tesis. Tu intencionalidad fundamental es esa, la última, generar no lo leo bien, una perspectiva. Y debes escribirla completa, porque fíjate que tú la dejas allí, la perspectiva epistemológica a partir de las voces de los informantes clave, pero la perspectiva epistemológica de qué, o sea, allí está inconclusa, y en metodología eso es fundamental. Mis compañeros te lo van a ratificar porque es así. Entonces, tener clara, primero eso, es tu propósito fundamental y el de todos al elaborar una tesis o un proyecto de investigación, la intencionalidad
o el propósito fundamental es el producto que tú aspiras a obtener. Y entonces ese es el que primero tienes que resaltar. Bueno, de mi parte eso nada más. Pero de verdad el trabajo, y además muy bien explicado. Y bueno, me identifico con ese último pensamiento porque yo soy seguidora fanática de Albert Einstein, tal vez no de su fórmula física y matemática, pero de su pensamiento espiritual, sí. Y culmina muy bien. Así que mis felicitaciones y Buenos días. ¿Cómo estás? Tranquilito ahí, sí. Bueno, que decía, sí, son detalles que gracias a Dios suceden, porque eso es lo que nos permite a nosotros mejorar. Y lo estamos haciendo aquí adentro. Estamos diciendo aquí, no tiene sentido que se diga en otra parte, sino aquí donde está la persona que lo necesita. Y esto es para todos. A medida que se dan todos esos detalles, lo vamos a ir corrigiendo. ¿Sí? Pensábamos, hacíamos el comentario igual cuando vimos la ubicación de tu propósito, porque al final